en casi 45 minutos, tiene que ver con las cárceles llenas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se va a determinar quién va en cana o no, básicamente? ¿Qué hacemos con eso? Más allá de que está la ley esta de emergencia carcelaria. ¿Qué hacemos? El Poder Judicial tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer, que es investigar, juzgar y condenar. La cuestión carcelaria es una cuestión que sería fácil para mí decir que es una cuestión del Poder Ejecutivo, donde el Poder Ejecutivo debe arbitrar las medidas necesarias para generar el alojamiento para que el Poder Judicial pueda ubicar las personas condenadas. Bueno, eso sería muy simplista y no es así lo que se viene viviendo y trabajando hace bastante. Es una situación compleja. Desde noviembre del 2022, las dos juezas de ejecución que tenemos en la provincia dispusieron que no se incremente más la cantidad de personas privadas de libertad. Nosotros tenemos un indicador bastante alto de personas privadas de libertad en la provincia. Hoy están alrededor de 760 personas en toda la provincia. Hay unas 550 unidades de detención. Tenemos 10 cárceles en la provincia y el resto de la red de comisarías. No es correcto que haya personas que están esperando iniciar el cómputo de una pena privativa de libertad en una comisaría. Es la realidad que nos impone esta emergencia carcelaria que se está tratando. No es solamente ampliar el alojamiento, no es solamente un pabellón más en la unidad 11 o en la unidad 21 de Cutralcó o en la unidad 31 de Zapala, que es lo que se está trabajando. El tema, porque eso sería solo el alojamiento, es a dónde coloco a las personas privadas de libertad. Lo que hay que trabajar una vez que yo tenga dónde colocar a las personas es cuál es el tratamiento que tienen derecho a tener todas esas personas privadas de libertad. Esa persona privada de libertad tiene que tener acceso a salud, que hoy está bastante cuestionado, con un gran componente de salud mental. Tiene que tener acceso a oficios, tiene que tener acceso a educación, tiene que tener todo el tratamiento para que la cárcel cumpla la finalidad que tiene. La cárcel no es encierro, es tratamiento. La Constitución Nacional y la Provincial dicen que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo. El encierro puro es solo castigo, es solo privación de libertad. Si como sociedad lo que queremos es que la pena tenga un efecto, que es que no se reincida en el delito que generó la condena, hay que hacer algo con las personas privadas de libertad, porque inexorablemente van a recuperar la libertad. La enorme mayoría de la gente alojada en la unidad 11, hay 265 personas, son delitos contra la propiedad de pena más o menos hasta 5 años. Eso supone que las penas que cumplen son alrededor de 2 años privadas de libertad. Esas personas van a volver a la sociedad, porque es lo que corresponde por la pena temporal que tenemos. Ahora, como sociedad, es otro tema que genera irritación el tema de las cárceles a la sociedad. Mayoritariamente es, no gasten presupuesto ahí, se lo merecen. Que para trabajen para pagar. Claro, pero bueno, si existe esa visión, pensemos en términos de sociedad. Como comunidad, a esa persona que está alojada ahí, que inexorablemente en un plazo más o menos variable va a recuperar la libertad. ¿Qué herramientas le estamos dando de protección a la sociedad para evitar que esa persona reincida? Eso se obtiene, hay una ley nacional de ejecución penal, eso se obtiene con educación. El Consejo Provincial de Educación a través de algo que se llama CEPI, que es educación, es un módulo de educación en contextos de encierro, dicta educación primaria, secundaria, formación profesional. Hay convenios que hay en las unidades de detención con universidades. Hay que dar educación, hay que dar oficios, hay que dar alternativas para alejar a la persona de las causas que lo acercaron a la comisión de delito por el que terminó siendo penado. Es absolutamente multicausal, como es multicausal la solución. Está vigente la emergencia carcelaria este año en la provincia de Neuquén, que lo que ha dado es la posibilidad de aplicar fondos a obras, pero, insisto, un eje es infraestructura, cantidad de alojamiento. Hay unas 75 plazas que se están proyectando ampliar con las 3 pabellones que se están construyendo o licitando o iniciando el programa. Estaba la relación esa del Ejecutivo Provincial y Servicio Penitenciario Provincial con Cárcel de Cenillosa por las 85 plazas. Eso no ha avanzado por el momento, por lo que sabemos. Pero el eje infraestructura tiene que ir con el eje educación, salud pública y además con el eje de tratamiento. Es complejo el sistema y el tema de fondo debería ser, en una población como la que tenemos nosotros, con este sistema procesal penal, ¿cuál debería ser la cantidad de personas privadas de libertad que da el sistema de juzgamiento penal? ¿Es infinito? ¿Lo podemos determinar? ¿Lo debemos determinar? Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo institucional desde el interior del Poder Judicial, comenzando, para decir, a ver, con este sistema de juzgamiento, si hablamos de los delitos de flagrancia, si hablamos ahora del juicio directo que se pidió la modificación del 222 del Código Procesal Penal para juzgar más rápido,
Si estamos hablando de narcomenudeo o microtráfico, ¿qué cantidad de personas potencialmente privadas de libertad vamos a tener en la provincia? Y si esto tiene una relación con la población, con la criminalidad, todo esto es relación de porcentaje que estoy diciendo, tiene que tener un sentido. Si yo hago Entonces, análisis... ¿no te gusta lo de que se avance con el narcomenudeo, con las cárceles como están? ¿Eh? Entonces no estás a favor de que se tome la lucha contra el narcomenudeo, no en sí por el motivo, digo, sino porque no está... No, genera preocupaciones de cómo se va a abordar eso, porque las cárceles, ya las comisarías ya están al límite de lo que pueden recibir cuando no son los lugares naturales para recibir a personas que están en tránsito a ingresar a una unidad de detención. Esto, normalmente por narcomenudeo estamos hablando de penas de duración menor, entonces son esas personas donde tal vez el tratamiento habría que abordarlo de otro lado. Me parece que el sistema es complejo, yo no estoy en absoluto en desacuerdo con el narcomenudeo, sí estoy preocupado. Primero porque de todas con la las lucha contra el narcomenudeo, si no te van a recortar acá, va a decir no estoy en desacuerdo con el narcomenudeo. Por supuesto, acá ahí socialmente tenemos instalado alguna forma de expresarnos. Por supuesto que me parece que la lucha, que creo que ya es un elemento común, que la gran mayoría de los delitos y la situación de violencia está atravesada, determinada por alguna situación de consumo problemático. Hay una cuestión de drogas subyacente en gran cantidad de ilícitos contra la propiedad y de violencia física y de violencia sexual. No se puede desconocer la necesidad de abordarlo. Ahora, el diseño que se haga, porque no es solamente trámite, es investigar, juzgar y condenar, y a dónde ubico a esas personas y qué tratamiento le doy a esas personas para que todo el sistema penal tenga un sentido. Porque si el sistema de condenas y de personas condenadas es creciente, no es un buen indicador. Yo lo que tendría que lograr es tener desplegada una política de criminalidad que baje el nivel de delitos que ocurren, por lo tanto baje el nivel de causas penales que se abren, por lo tanto baje el nivel de personas condenadas. Neuquén hace 5 años tenía 515 personas condenadas, hoy tiene 765. Esa comparación nos tendría que generar decir, vamos a investigar algo. ¿Esto está bien? Tal vez la respuesta sea sí, está bien, por el crecimiento demográfico. Neuquén es un lugar especial. El censo 2022 arrojó que Neuquén creció el doble que la media nacional. Y tenemos zonas en Neuquén, como Anielo o el sur, que creció 4 veces la media nacional. Entonces eso en términos de política judicial también es relevante, porque esos lugares con mayor crecimiento demográfico van a necesitar mayor necesidad de servicio de justicia y me va a generar mayores investigados, mayores condenados, mayor necesidad de alojamiento carcelario para toda esa comunidad que resulte alcanzada por el sistema penal, pero a la que le tengo que dar tratamiento. No puede identificarse régimen penitenciario provincial con plazas para alojamiento si simultáneamente no hago algo con esas personas, porque el resultado va a ser mayor delincuencia si no le damos tratamiento. Muchísimas gracias, doctor Germán Busamia, por la presencia acá, por todo el tiempo, casi una hora. No, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, así pasaba este programa extenso con Germán Busamia, doctor Germán Busamia, vocal del TCJ aquí en Neuquén, primera vez de un referente del TCJ aquí en Enfocados. Y ya sabes, la realidad cambia, depende del foco con el que la mires. Y compartí todas esas redes que tenés ahí abajo, like el contenido que nos hace crecer y mucho. Nos vemos la semana que viene con mucho más Enfocados.